Hola a todos, bienvenidos al canal de Celina Innovaciones Crochet. Saludos y bendiciones para todos y todas. Hoy terminamos con las piezas del perrito bulldog, además de armarlo. Hoy es el último video del cachorro bulldog francés. Nos falta tejer la colita y enseguida empezamos a tejer la colita con el color blanco. Hacemos un anillo mágico con 4 puntos. Ese punto no se cuenta, ya saben. Este es el 1, 2, 3 y 4. Jalamos el hilo para asegurar el anillo. Sacamos la marca, vuelta 2, hacemos 4 aumentos. Y el último aumento. En esta vuelta tendremos 8 puntos. Sacamos la marca. Vuelta 3. Empezamos haciendo 2 aumentos. Terminamos la vuelta con 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. En esta vuelta tenemos 10 puntos. Vuelta 4, punto sobre punto, los 10 puntos. Vuelta 5. Empezamos con un punto bajo, 2 aumentos. 1, 2 aumentos. Ahora seguimos con 7 puntos bajos, con lo cual terminamos la vuelta con 12 puntos. Sacamos la marca. Ahora, de la vuelta 6, 7, 8, 9, 10, 5 vueltas, punto sobre punto de 12 puntos bajos. 5 vueltas. Avanzamos, regresamos a la vuelta 11. Vuelta 11. Avanzamos 7 puntos bajos. 1, 3, 6 y 7. 2 disminuciones seguidas. 1. Agarramos solo los laterales para hacer las disminuciones. Terminamos con un punto, con lo cual
hemos terminado la colita. Rellenamos y ya listo para coserla. Dejamos hebra para coser al cuerpo. Y así termina la colita. Bueno, ahora procedemos a armar al perrito y coser las últimas o las pocas piezas que hay para coser, ya que es casi todo entero el perrito. Bueno, ahora empezamos con la cabeza. Tenemos así el cuello. Vean, esta parte está un poco más alto. Esto es para doblarlo así, que esté recto, que sea la misma fila, y así está. Le ponemos la cabeza de esa forma, incluso un poquito más, así, de esa forma. Ahí lo vamos a coser alrededor. El hilo está de este lado, entonces venimos todo alrededor. Agarramos punto, punto del cuello de la cabecita, punto del cuello de la cabeza, así alrededor. Ahora, para coser la orejita, nos vamos a guiar por donde hemos empezado la carita. Contamos 2, 4, 6, 8, 10. 10 vueltas y 10 puntos. Acá es puntos, 10 puntos de distancia. 2, 4, 6, 8. Vamos a coser en la 10 con distancia entre sí, oreja a oreja, 10 puntos, 10 vueltas de subida. Nos guiamos de esa forma. Y vamos a coser de esta forma, punto de la cabeza, punto de la oreja. Así vamos a coser. Ahora la colita, nos guiamos de la parte que terminamos de tejer. Acá tenemos un punto, disminución, un triple. Empezamos de ahí, 2, 4, 6. 6 vueltas y cosemos la colita. Justo ahí. Así de pequeña nomás es la colita de esta raza. Y con eso ya, con esas indicaciones, terminamos de armar al perrito bulldog francés. Bueno, acá ya yo terminé de coser las piecitas. Espero que también ustedes, con todas las indicaciones que les dije. Ya cosimos la colita de esa forma, la oreja, vean, de esa forma, y la cabeza que está así, de esa forma. Bueno, con eso hemos terminado al perrito bulldog francés. Espero les haya gustado a todos y todas. Y saludos especiales a todos mis seguidores que proyecto a proyecto me acompañan, regalándome un like, comentando, compartiendo. Y también saludos muy especiales a las miembros que mes a mes se vuelven a unir al canal para así poder ayudarnos. Y saludos a las miembros diamante. Bendiciones, que el Señor colme de mucha bendición en sus hogares por apoyar al canal. Y
pronto estaremos presentando otro proyecto. Hasta entonces, atentos a la campanita y no olviden suscribirse para así poder saber de cuándo estamos subiendo un nuevo proyecto. Abrazos y que Dios les bendiga a todos y todas.